Mis hermanos, bendiciones, un día más. Teo Hernández hablándoles para compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras. Capítulo número 16 de Génesis. Les invito, mis hermanos, a que saquen su Biblia. Vamos a compartir todos juntos de la palabra de Dios. Vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Es comida para nosotros. Así como necesitamos alimentarnos de los alimentos diariamente, también necesitamos el alimento espiritual. ¿Y cómo vamos a crecer espiritualmente? Si no tomamos las Sagradas Escrituras, si no leemos de ellas, y si no nos llenamos del amor de Dios, y si no pedimos de su comprensión, nosotros, mis hermanos, no vamos a hacer nada en la vida. Necesitamos de la ayuda de Dios, al igual que Abraham, cada que Dios le hablaba y él contestaba con satisfacción, nunca se negó a las palabras de Dios. Este hombre, aunque no era profeta, pero era un seguidor de Dios. Dios le hablaba y él escuchaba y estaba atento a sus palabras. Voy a comenzar, mis hermanos, a leer este capítulo número 16 de Génesis. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham: ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Abraham hizo caso de las palabras de su esposa. Abraham llevaba 10 años viviendo en Canaán, cuando su esposa Sarai tomó a su esclava Agar y se la dio a su esposo Abraham por mujer. Abraham pues se unió a Agar y quedó embarazada. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora, quien dijo a Abraham: que esta ofensa recaiga sobre ti. Yo te entregué a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada, me pierde el respeto. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Abraham le contestó: ahí tienes a tu esclava, haz con ella como mejor te parezca. Y como Sarai la maltrataba, ella huyó. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella contestó: estoy huyendo de Sarai, mi señora. Le replicó el ángel del Señor: regresa donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahvé añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel le dijo: mira que estás embarazada y darás a luz a un hijo, al que pondrás por nombre Ismael, porque Yahvé ha considerado tu miseria. Él será un potro salvaje, él contra todos y todos contra él, y plantará su tienda frente a sus hermanos. Agar invocó a Yahvé que le hablaba, dándole este nombre: tú eres el Roi, porque pensó: no hay duda de que he visto a aquel que me ve. Por eso se llamó aquel pozo el pozo de la Jai Roi, y está entre Cades y Bered. Agar dio a luz un hijo, y Abraham le puso el nombre de Ismael, al hijo que Agar le había dado. Abraham tenía 86 años, cuando Agar le dio su hijo Ismael. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios cuida de todos sus hijos, y no abandona a ninguno de ellos. Esta mujer, que había sido escogida de una manera o de otra para que Abraham se uniera a ella, y que de ella también hubiera una descendencia grande, como lo podemos ver aquí en esta lectura. ¿Qué le dice el ángel a Agar? Que de ella también hará una gran descendencia, que su hijo también crecerá grandemente y habrá muchas naciones por parte de ese hijo de Agar. Hermanos, cuando a veces sentimos que Dios nos ha abandonado, tal vez esta mujer ya se sentía abandonada, se sentía totalmente despreciada, no solamente por Abraham, sino también por Sarai, ¿verdad? Que la había dejado ir. Y es que esta mujer estaba embarazada, iba a tener un hijo de Abraham. Y es una injusticia, mis hermanos, que a veces entre los humanos haya eso. Sarai no podía darle hijos, pero sí se compromete a darle a su esclava a Abraham para que le dé un descendiente, al menos por medio de Ismael.
Hermanos, y siempre, como les digo, ha habido diferencias entre las personas. En aquel entonces, un esclavo tenía que estar a las órdenes de su amo o de su ama, y tenía que hacer caso de lo que fuera. Aquí el ángel la regresa a la casa de Sarai y le dice que se ponga a sus órdenes. Humildemente le dice: ponte a las órdenes de Sarai, y vuelve a ser su esclava. Era algo triste, pero esto era real, de que en aquel entonces una persona podía comprar un esclavo, y el esclavo tenía que hacer lo que el amo o la ama le dijera. En este caso, Sarai, que le dice: únete a mi esposo para que le des un hijo. Pero no te estés creyendo que ese hijo va a ser tuyo, sino nuestro. Y eso para mí, sinceramente, es una injusticia, que se miraran las cosas de esta manera. Y es real, hermanos. ¿Cuántas veces no hacemos a tantas personas a un lado? Por nuestra parte debemos juzgar de acuerdo a Dios. Nuestro Señor no nos juzga por apariencias. Él nos ama a todos por igual. Y nos da tantas oportunidades, Dios, de que seamos limpios y leales con Él, ¿verdad? Que haya lealtad con Dios de nuestra parte. Y Dios nunca nos va a abandonar. Al igual que nunca abandonó a Abraham, ni a Sarai, ni a Agar. Es que todo en aquel entonces, mis hermanos, era muy difícil de aceptar. Al menos yo por mi parte no aceptaría yo tener un esclavo y tratarlo de esa manera. Pero era permitido por nuestro Señor. En aquel entonces había familias muy ricas, había familias que tenían muchos bienes, pero de repente por las sequías o porque se empobrecen endeudándose con otras personas, terminaban vendiendo todos sus bienes y al último se vendían también ellos como esclavos. Y era permitido. Y cuando los esclavos ya tenían una cantidad de años sirviendo a su patrón, el patrón tenía que darles la libertad. Eso era por ley de Dios. Era muy difícil en aquel entonces vivir. Sin embargo, mis hermanos, cuando Dios tiene propósitos para la gente, para sus servidores, los hace caminar por el bien. Y toda la gente que camine por el bien va a encontrarse con Dios. Aquí nuestro padre Abraham, como tuvo fe y confianza en Dios, que nunca lo abandonó, nunca lo dejó solo, sino que siempre lo encaminó de su mano y lo apartó del mal. A veces, cuando llegaba a esas ciudades donde querían tomar a su esposa, y una de esas veces cuando estuvo en Egipto que la tomaron, pues Dios les dijo al rey de ese país que lo iba a castigar por esa causa, por haberse metido con la esposa de Abraham. Y es que, como les digo, nuestro Dios cuidaba de los servidores que le servían al 100. ¿Quién de nosotros nos consideramos que trabajamos al 100 para Dios? Si hay alguien en este mundo, hoy en la actualidad, que sí le trabaje a Dios al 100%, pues va a ser bien servido por Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.